Sí, es más, preveímos para los departamentos más conflictivos el envío de una planilla donde ellos debían seguir esa planilla, y llegó a Guaymallén, llegó a Luján, llegó a prácticamente todos los departamentos más conflictivos. No mandamos a los departamentos más chicos, no más chicos en cantidad de votantes, sino que en cantidad de listas de votación, porque se ordenara como se ordenara, el cuarto oscuro iba a alcanzar para el despliegue de las boletas. O sea, bien, esto no requería de un gran ingenio para el armado de las boletas. Puebla, ¿a esta hora se sabe qué porcentaje del padrón total ha votado? Mire, teníamos un porcentaje bajo a las 16:30, 17 horas, que llegaba a un 50%. Esto es una información que a mí me suministró Correo Argentino, producto de que ellos tienen una compulsa mucho más directa. Sí. Normalmente nosotros no hacemos ese tipo de control porque no nos interesa a los fines de la elección ese tipo de control. Bien, y una pregunta más, porque tal vez algún ciudadano está en la casa y te está esperando al pariente que se fue a votar hace una hora, hora y media, y todavía no llega. Lo correcto es que el establecimiento cierre la puerta, pero aquella persona que está en la fila esperando para sufragar pueda emitir su voto. Exactamente. Hasta que no vota el último ciudadano que está dentro de la escuela, dentro de la escuela no se puede cerrar la mesa a fin de comenzar con el escrutinio. Puebla, dos preguntas. Una, las quejas reiteradas porque así lo fueron, de que el troquel no correspondía, el troquel que se le entrega a quien emite su sufragio, no correspondía a la persona que llevaba el documento, tenían cambiado el nombre. ¿Ustedes han observado esta situación? Lo observamos cuando nos llegó el padrón desde Buenos Aires, pero más allá del tema del nombre o el número de documento, porque venía un poco corrido, lo que importa es el código de barra, que el código de barra contiene toda la información que le corresponde al ciudadano, y ese no venía corrido. Es un tema que determinamos acá y lo vimos acá, porque llegaba el momento, si teníamos que cambiar los padrones, los cambiábamos, pero como los códigos de barra iban exactamente a la altura donde correspondía, lo otro veremos si es necesario que sigamos imprimiéndolo o no, o que se ajuste. Yo ya hice el reclamo correspondiente a la empresa que los imprimía, pero vuelvo a repetirle, para nosotros lo válido es el código de barra. Alfredo Puebla, a propósito de esto, recibimos llamados de algunos televidentes que señalaron que se retiraron del establecimiento educativo sin el famoso sticker con el código de barra y el nombre del votante. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Eso se retiraron por qué causa? ¿Porque no se los entregaron o por qué? No, porque no querían recibir algo que no estaba a su nombre. No se dieron cuenta en la mayoría de los casos. Recibieron el papel, el documento y se fueron de la escuela. ¿Puede ocurrir? Se lo llevaron. Claro. Mire, el tema del código de barra es a los fines de determinar si el elector votó o no. Si el código de barra se colocó en el talón y se le entregó al elector y se lo llevó o no se lo llevó, es un tema aparte, porque el registro de infractores se arma sobre los códigos de barra que quedaron en el padrón. Bien, y la última pregunta, al menos de mi parte. Usted señaló que iban a tomar algún tipo de medidas adicionales respecto de aquellos cientos de certificados médicos que se presentaron ante la ausencia de las autoridades de mesa que ya habían sido designadas por ley. Y en los medios nacionales se llegó a plantear, de hecho nosotros recibimos varios llamados de canales de televisión y radios de Buenos Aires, señalando si en Mendoza no había un brote de gastroenterocolitis, porque los certificados médicos iban todos en esa misma dirección. Sí, eran en eso, pero fue el de gastroenteritis fue el que hubo mayor cantidad. Y después seguía un poco más abajo en el orden, el de resfríos o estados gripales. Y por supuesto los otros que recibimos sí tenían una incidencia importante, eran de otra naturaleza, pero lo que nos llamó la atención la cantidad de enfermos de estados gripales que tenemos en Mendoza y la cantidad de gastroenterocolitis que tenemos en Mendoza. No se puede hacer nada con eso.
Yo voy a citar a los médicos para que reconozcan firme y contenido de sus certificados, a ver si realmente los emitieron o no los emitieron. No me importa el tiempo que me lleve citarlos, porque por ahí en alguna radio dijeron de que era imposible. No, no es imposible, yo tengo el tiempo suficiente para citarlos y preguntarles y traerlos a declarar y reconocer si eso lo han emitido o no lo han emitido ellos. ¿Usted le atribuye esta falta de interés al electorado, a las personas que fueron convocadas para esta carga pública, a lo poco que le atrae a la gente las PASO, las elecciones, ser parte del proceso electoral? ¿Qué piensa Puebla? Mire, en realidad habría que hacer un análisis, pero un análisis un poco más completo, o sea, involucrar también la preocupación que deben tener los partidos políticos de promocionar y promover, porque son los principales educadores del electorado, de promocionar y promover la participación. Y en rigor de verdad, si usted analiza la propaganda política, en ningún momento promovió el desarrollo de la elección, sino que promovieron a sus candidatos y nada más. O sea, nadie le quita o nadie dice de que no deban hacerlo, esto último, pero sí es importante que sepan que una de sus funciones básicas es educar a los electores en sus derechos políticos. Puebla, le agradecemos mucho, que tenga buenas tardes, seguramente lo estaremos molestando para ver cómo se desarrollan los acontecimientos de aquí, ahora a otra instancia, ¿no?